Bueno, buenos días nuevamente. Pongan su asistencia, por favor, en un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar. En el caso de ustedes es la tercera sesión de la semana, la sesión número 6 de la materia de literatura. La clase anterior vimos narrativa e hicimos un ejemplo de narrativa a través del cuento Fue un sueño. Y bueno, hoy en la sesión número 6 estaremos todavía hablando acerca de la narrativa, pero con otro género, que es el caso del cuento. Y que bueno, por cierto, les digo desde ahora que en el caso del cuento, la próxima vez que los vea, la siguiente semana, en la sesión número 7, aquel que quiera tener una participación, eh, pues ya relevante en el caso de la exposición o la narrativa de un cuento, pues obviamente tendrá oportunidad en la sesión número 7 previa apartado de como cita, por así decirlo, para considerarles el tiempo. Entonces, bueno, que puede ir de 5 hasta 5% de participación, dependiendo de cómo lo hagan. Aquellos que quieran en algún momento hacer una narrativa acerca de un cuento, que por cierto son mucho más breves que una exposición de una novela o como la que yo me tardé, o sea, puede ser mucho más breve. Y que sea un cuento obviamente adecuado y relacionado para su edad. No vayamos a salir con los cuentos infantiles que tienen que ver con estos, ya saben, ¿no? Los tres cochinitos, Caperucita Roja, ¿no? Estamos hablando ya de cuentos como el que yo les conté, de Fue un sueño, ¿no? Que ya es un poco más adecuado para esta edad. Entonces, bueno, eso a partir de la sesión número 7 aquellos que quieran tomar participación, pues ahí, si es posible, desde hoy considérenlo y ya yo les abro un espacio para poder tener esos pocos minutos para poder tener la narrativa y bueno, puede tener participación desde 0 hasta 5% de calificación. Entonces, bueno, considerando entonces eso y que vamos a empezar con cuento y vamos a hacer un análisis también del cuento pasado, el de Fue un sueño. Yo me voy a permitir regresar a la sesión número 4 en donde vimos los elementos del cuento, y en la 5 también, para hacer un análisis del mismo y encontrar las partes que integran la narrativa del cuento. Eso lo vamos a responder como si fuera un cuestionario al final como actividad de clase y lo vamos a tomar como participación, que lo van a hacer a través del chat. Entonces hay participación hoy a través del chat y tiene que ver con el análisis del cuento de la clase pasada. Eh, y me refiero a análisis al tratar de encontrar cada una de las partes que integran la narrativa y el cuento a través de lo que yo les narré. Entonces, bueno, como sesión número 6 en la ficha es esta de aquí. Seguimos con narrativa, pero también ahora vamos a analizar el cuento, ¿no? Cuáles son los elementos que incluye, cuáles son los principales cuentos que podríamos mencionar como referentes, una breve descripción de cada uno de esos cuentos. No es que yo les vaya a contar cada uno de esos cuentos, sino simplemente hacer una cita respecto a que estos son los cuentos más representativos en la literatura. Y bueno, eso sería como la sesión número 6. Entonces ahorita, en el margen superior izquierdo de la libreta, sesión 6, el tema es narrativa y cuento. Me salgo de la ficha y me voy a esta parte. Vean, un cuento ya previamente habíamos dicho que es uno de los llamados textos breves o cortos. Quedamos que el cuento junto con otros elementos más, como la novela,
como el propio mito, están diseñados para ser contados o narrados. El cuento tiene una característica muy particular, que es que es completamente tradición oral. La mayoría de los cuentos que recordamos cuando somos niños, muchos de ellos no los leímos, nos los contaron. De ahí el término o el nombre de cuento. Sobre todo los llamados cuentos infantiles. Y tiene particularidades muy, muy específicas, como por ejemplo, casi siempre el autor es desconocido. Es decir, no citamos el nombre de los autores. Suele ser desconocido. De hecho, uno de los cuentos más influyentes del mundo no tiene autor. Lo vamos a ver en un momento más. Otra característica que tiene el cuento y en general tiene la narrativa, incluyendo la novela, el cuento, el mito, es que permite al que lo cuenta, en este caso se le llama narrador, permite darle sus propios tintes, modificar la historia tal vez resaltando aquello que quiere transmitir y a lo mejor no dándole tanto énfasis a lo que en ese momento no le importa. Es el clásico abuelito que queriéndote educar te dice, no, mira, te voy a contar un cuento que explique por qué te debes de portar bien. Y empieza a contarlo, empieza a narrarlo y le da énfasis a esa parte que quiere que tú aprendas, eso que quiere educarte. Entonces el cuento y la narrativa en general tiene esa característica. No es completamente literal, sino que permite al que lo cuenta, que en este caso se llama narrador, darle sus propios tintes. Por eso es que entre países, por ejemplo, hay diferencias en los cuentos. Hay un cuento que, por ejemplo, tiene características internacionales para niños, este de los tres cochinitos, y van a ver que cada versión, cada vez que se cuenta en cada país, es más, tu abuelito te lo contó y tu abuelita te lo contó y te lo contaron diferente, porque cada uno le da un tinte diferente. Es como cuando cantamos tal melodía y algunos tienen un timbre de voz diferente, tienen un tono de voz diferente, tienen un ritmo diferente. Bueno, esta diferenciación en el cantar se lleva al cuento como que también el narrador le da tintes muy particulares de acuerdo a su personalidad. Entonces, bueno, eso de manera general respecto al cuento. Específicamente vean esta clasificación. El cuento tiene personajes. Esos personajes suelen ser principales o también secundarios. El cuento también siempre presenta el contexto o el lugar. Es decir, casi siempre se hace una descripción en dónde se encuentran los personajes. Es decir, responde a las preguntas de quién en el caso de personajes y responde a la pregunta del dónde en el caso de los lugares. Y como es un cuento, estos lugares suelen ser mágicos. Es decir, que no precisamente parten de la realidad. Puede ser que estén hablando de un reino o de un lugar que es desconocido, que no existe. Los personajes también pueden ser fantásticos. Y así, por ejemplo, los animales cobran formas antropológicas, es decir, hablan como personas, visten como personas. Por ejemplo, cuando somos niños y nos cuentan los tres cochinitos, los ilustran incluso con ropa humana y también hablan nuestro lenguaje. A eso se le llama que adquieren tintes antropológicos, es decir, humanos. En el caso de las partes, ¿cuáles son las partes que integran el cuento? En esta clasificación sencilla, que es la primera, estos que están viendo ahí, pues presenta un inicio, donde se presenta el lugar, los personajes, presenta un nudo, que también es el conflicto o la temática principal. Hablando de nudo, por ejemplo, en el cuento Fue un sueño, ¿cuál es la problemática principal? Esa es lo que vamos a analizar como actividad de clase de manera grupal, para que lo vayan pensando. ¿Cuál es el nudo, cuál es el conflicto que se da dentro del cuento Fue un sueño? Luego está el desenlace, que el desenlace en los cuentos debe de ser inesperado, debe de causar estupor, sorpresa, para tener un impacto. Y en la medida en que impacte, pues en la medida en que se les va a apreciar el cuento. Y esto los que hacen literatura se han especializado en tener ese tipo de finales. Entonces, bueno, esa es una forma de dividir o integrar las partes de un cuento. Es muy básica,
simplemente tres elementos y de cada uno de ellos yo expuse qué significa cada cosa. Me paso a la siguiente clasificación, que es un poco más compleja. Dentro de los cuentos tenemos los siguientes elementos. El primero de ellos es el ambiente. ¿A qué equivale en la clasificación anterior? Me regreso a los lugares. Vean el anterior, el que está al centro. Entonces, el ambiente, bueno, incluye el espacio en donde ocurre la acción, es decir, donde se desarrollan y toman acciones cada uno de los personajes que integran el cuento. También se incluye en esta clasificación a los personajes, que también está en esta de acá, como primer punto, donde aquí dice principales y secundarios. También hay incidentales, todavía menos trascendentes que los secundarios. Está la trama. La trama no es otra cosa más que la historia, sobre qué trata, cuál es la temática, cuál es el enfoque que se le da a ese cuento. Y aquí menciona la trama. Es el problema o conflicto que mueve la acción de los personajes dentro del cuento. Es un conjunto de sucesos que se narran y que, bueno, se divide en suceso inicial, la acción, el clímax, el desenlace o solución. Considera ese clímax como ese momento de mayor expectación o de mayor emoción dentro de la narrativa. En el caso del cuento Fue un sueño, el clímax lo tiene en el cierre del cuento, cuando esta mujer que ya está muerta, ella borra el epitafio en donde dice que amó, fue amada y murió siendo amada y pone la trágica verdad, que es que murió cuando enfermó por pulmonía una noche fría, lluviosa, que salió de la casa a hacerle infiel a su esposo. Eso es el clímax, es el momento de mayor emoción, es el momento de mayor expectación, es el momento de estupor, porque no esperas un final así. Luego viene la atmósfera. La atmósfera se refiere a el estado emocional que presentan los personajes y que genera un ambiente cargado de una emoción determinada, ya sea esta alegría, tranquilidad, amor, violencia, tensión, angustia, cualquier tipo de emoción, ya sea positiva o negativa. A esto se le conoce como atmósfera dentro del cuento. Tono, bueno, es la actitud que toma el autor ante el relato, sobre todo considerando que hay veces que el que cuenta, el que narra, es al mismo tiempo parte del cuento. De hecho, les conté que Fue un sueño, está narrado o está diseñado en primera persona. ¿Quién es el que cuenta esta historia? Él. Él, cuando termina diciendo, y de ahí, desperté a la mañana siguiente no sabiendo, en las puertas del cementerio, no sabiendo si había sido un sueño. Es decir, él es parte de esa historia, es un personaje interno dentro del cuento, es un narrador, perdón, interno, y por cierto es protagonista, ¿no? Y es el que cuenta o narra lo que sucedió en Fue un sueño. Entonces, bueno, esos son los elementos más importantes, más trascendentes de este llamado cuento, que lo vimos a través de estas dos estructuras. Esta que es mucho más sencilla, y esta otra de acá que, bueno, es un poco más compleja, más completa también en el caso de que menciona la atmósfera, ¿no? Y el tono, que esta otra de acá, pues no son elementos que considere. Entonces, bueno, ya analizando estos dos, nos vamos al análisis de algunos de los cuentos más reconocidos. Hablando acerca del primero de ellos, bueno, este primer cuento, pues para comenzar, este cuento, el de... ¿Alguien lo reconoce el primero de ellos? No tiene el nombre. Si quieren como participación, si alguien sabe cuál es, lo puede poner en el chat. Creo que esa es la imagen que viene en la portada o presentación de la mayoría de las presentaciones de este cuento. A ver, los leo. Las mil y una noches de Grisel, estás en lo correcto. Las mil y una noches. Las mil y una noches los que ya contestaron. Ajá, hasta ahí. Entonces, bueno, es un cuento para comenzar. Bueno, basta decir que no voy a contar cada uno de esos tres cuentos, ¿verdad? Si no nos llevaría toda la clase. Pero sí hacer una breve descripción de ellos, ¿no? En el caso de Las mil y una noches, bueno, pues es un cuento de tradición árabe. Eh,
De hecho, es una transcripción de algo que se llama las mil aventuras o las mil historias. Y luego lo modificaron o lo cambiaron cuando se hizo la compilación. Es decir, no tiene un autor, simplemente una persona se dedicó a recoger de la tradición oral árabe diferentes cuentos y los englobó en uno solo, en una sola historia, incluyendo diferentes elementos. Y de esa manera, bueno, pues lo dio a conocer como el cuento de las mil y una noches, que en realidad es un compendio de la tradición literaria del mundo árabe. Por esa razón no tiene nombre de autor, simplemente se dice que es una recopilación de la tradición oral literaria del mundo árabe, que por cierto era muy fructífera, muy vasta y evidente. Y bueno, la historia central versa sobre la historia de un árabe, un rey, que había sufrido la traición de su amada, de su anterior esposa. Y entonces él se había propuesto, como castigo prácticamente al género, pues cada día casarse con una mujer diferente mientras durara su existencia. Y además, pues terminar ejecutándola hasta que pues durara su venganza, ¿no? Y así lo estaba haciendo, hasta que, bueno, pues cierta ocasión, una de ellas, de las esposas, que prácticamente pues estaba condenada a la muerte, es Sherezad, o Sherezade, pues está escrito en árabe, pues tiene una ingeniosa manera de poder sobrevivir, que tiene que ver con que le cuenta cada noche una historia diferente, pero no se la termina contando, sino que omite contarle el final, de tal suerte que él se quede intrigado eh, por saber en qué termina y de esa manera pues no cumple su venganza de asesinarla. Y al siguiente día, pues ella termina esa historia y comienza otra y lo vuelve a dejar intrigado de tal suerte que así logra sobrevivir. Y así pasan pues casi 3 años, ¿no? Por eso se llama las mil y una noches, porque pasan mil y una noches hasta que esta Sherezad logra por fin ser la esposa de este rey y así evita su ejecución y así termina con la ira y la venganza de este rey que tenía en contra de las mujeres por la experiencia que había tenido y que había prometido que iba siempre a casarse con una mujer diferente cada día del año y que al amanecer iba a terminar ejecutándola. Y esta estrategia, bueno, pues le funciona y incluso se llega a convertir en reina. Entonces, bueno, esa es una de los cuentos más, de hecho es el cuento de Oriente más reconocido, es uno de los cuentos que se han llevado a muchas interpretaciones, se ha llevado a películas, se ha llevado a series, se ha llevado a caricatura, además de los cuentos ilustrados que obviamente pues ya conocen, ¿no? Y que esta es una de las portadas. Y que bueno, es una historia de origen árabe. En el caso del segundo cuento que están viendo ahí al centro, pues también en algún momento lo cité, es este, a diferencia del otro que es del mundo árabe, es uno de los cuentos más reconocidos del mundo occidental, de Europa y América. De hecho, su creador, que es francés, pues en el contexto de la Segunda Guerra Mundial escribe El Principito. El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, lo escribe pensando en su mejor amigo que está sufriendo un momento de mucha penuria. Los alemanes, contextualizando, han invadido a Francia y prácticamente la han destruido. Han destruido los lugares de trabajo, todo está en ruinas, mucha gente ha muerto, algunos que no murieron están siendo torturados en los campos de concentración. Es una calamidad, es una desesperanza total. Y dentro de esas personas que estaban en ese estado, estaba esta persona al cual le dedican el Principito. Y se lo dedica este personaje, Antoine de Saint-Exupéry, que por cierto es piloto de profesión. En realidad era un piloto y era un militar, era parte de la Fuerza Aérea Francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y su aeronave fue derribada por los países del eje, que eran los enemigos de los franceses. Acuérdense que los países del eje estaban integrados por Italia, Alemania y Japón. Y bueno, derriban su avión, que por cierto hay en un museo están los restos del avión,
cae cerca de aguas norteamericanas, en la costa del Atlántico, y es rescatado por un barco norteamericano y lo llevan a Estados Unidos. Como prácticamente náufrago, había sobrevivido unos momentos, unas horas, unos días, y había sido rescatado por este barco y sobrevivió, el autor del Principito. Y estando en Estados Unidos, se dio cuenta, se informó lo que estaban pasando sus connacionales en Francia. Y es ahí cuando él, sintiendo un gran aprecio y cariño hacia su amigo, decide escribirle el Principito, con el afán de sacarlo de esa condición en la que estaba de desesperanza. Por eso es que hay que entender que el Principito no es una obra para niños. Es una total falta de respeto que, por ejemplo, en Kinder quieran ponerte el Principito como una mera narración cuando tiene un sentido bastante profundo. Y la gente, por ejemplo, como no lo entiende a esa edad, no lo marca. Queda así como un cuento más, como si fuera cualquier cuento. Y es un cuento poderosísimo si es que lo lees, por ejemplo, a partir de esta edad. Porque ya puedes interpretarlo, porque ya tienes una mayor cognición, porque ya tienes una madurez que te va a permitir sí entender cuál es la intención del Principito. Tan solo, por ejemplo, utilizando la imagen que tienen ahí, y para los que han leído El Principito y a ver si lo han interpretado, porque es el libro básico de la metáfora. Todo está escrito de manera metafórica, todo requiere una interpretación. El Principito no se puede de ninguna manera leer literal. Cuando yo hablo de cosas en El Principito, hablo de cosas que están relacionadas con metáfora. No hay nada literal. Y el problema de las personas es que muchos de ellos quieren leer El Principito de manera literal, y les vuelvo a repetir, se me hace que es muy inadecuado poner la lectura del Principito, sobre todo en preescolar y primaria, y de hecho vienen los libros de texto de primaria y preescolar. Entonces, y es ahí donde no entendemos cuáles son los fallos, ¿no? Ajá, hay el comentario de uno de sus compañeros que dice que para él es uno de los mejores libros, sí, siempre y cuando lo interpretes, ¿no? Y que realmente encuentres el sentido. Hablando de esa imagen, uno de los pasajes del Principito casi siempre versa sobre la historia de un zorro, el Principito, que por cierto es un aviador y que ha caído en el desierto del Sahara, y ahí se gesta una serie de historias. También menciona algunas historias respecto al planeta del Principito, que por lo tanto el Principito no es de este planeta. Y hay un pasaje que dice que hay un planeta, el planeta del Principito, que es un planeta pequeño, y vean, por eso se representa así. Y dice que en su planeta solamente crecen árboles de baobabs, y que esos árboles crecen, que son necesarios, pero que si no los terminas cuidando, podando de manera adecuada, crecen tanto que sus raíces incluso pueden terminar reventando el planeta. Eso dice de manera literal. La interpretación dentro del Principito es que esos árboles que nos acompañan, que son parte de nuestro planeta, son las personas o las cosas que siempre van a estar con nosotros, para apoyarnos, para cobijarnos, para la sombra, que son pues principalmente los padres, la familia, para algunos es a lo mejor la religión, no sé, y hay que cuidarlos y hay que protegerlos y hay que esmerarse con ellos, porque si no terminan reventando el planeta. Habla acerca también, o se puede interpretar como que los baobabs son los retos que te va a presentar la vida, son la lucha que vas a sufrir a lo largo de tu vida, que todo el mundo va a tener problemas en algún momento, pero que la ayuda de las personas que están contigo te va a permitir trabajar esos árboles para que no terminen reventando el planeta, es decir, reventándote a ti. Esa es la analogía de los baobabs, por ejemplo. Hay otra parte donde mencionan, por ejemplo, el Principito se hace muy amigo del zorro, pero en un principio no era así. El zorro, cuando el Principito se quiere acercar al zorro, el zorro le advierte y le dice, bueno, el zorro habla, hablando de que toman características antropológicas, el zorro habla y le dice que no se acerque, porque pues él es un animal salvaje y pues las personas no podrían acercarse a un animal salvaje. Mejor cada día acércate un poquito a mí. Hoy camino un paso hacia mí y confórmate con eso. Y al siguiente día ven aquí que yo voy a estar en este lugar esperándote, y ese día camina un paso más hacia mí. Y al siguiente día camino un paso más hacia mí, porque soy un animal no domesticado.
y me tienes que domesticar. Y va a llegar el día en donde te hayas ganado mi confianza y entonces puedas realmente ser mi amigo. Y ahí queda. Pero la interpretación que se le da es que, por ejemplo, las amistades, las verdaderas amistades, esas que van a durar toda tu vida, se construyen. Yo no pretendo ganar el respeto de los demás, sino primero trabajo para lograrlo. La interpretación de este pasaje también. Otro pasaje habla acerca de una rosa que pues es todo para él, ¿no? Se esmera todos los días en regarla, en tenerla bien, en que siempre esté saludable, que siempre se vea hermosa. Existe una gran devoción y un gran amor hacia su rosa. Pero pues tristemente la rosa en algún momento pues se va a marchitar y va a terminar muriendo. Y el principito pues obviamente entra en una profunda tristeza. Y ahí está la conciencia del zorro, que es su amigo, que ya es su amigo, y está ahí con él para esos momentos. Y le dice que no se preocupe por la parte física de la rosa, que la rosa, si bien ha desaparecido o ha muerto o se ha marchitado, que lo verdaderamente esencial de la vida es invisible a los ojos. Lo que debe de quedar ahí es el momento, los momentos que pasaste con la rosa. Recuerda siempre el tiempo que le dedicaste, el momento en que disfrutabas su perfume, su aroma, el tiempo en que te maravillabas con su color, el tiempo que disfrutaste regándola, la compañía que sentiste con ella. Esos son los momentos que te deben de quedar en la mente, son los que verdaderamente importan. Y eso, por ejemplo, es una cosa poderosísima en el caso de la tanatología, en el caso del fallecimiento de una persona muy querida, muy amada y que de repente no esté. Casi siempre nos decepcionamos, padecemos, sufrimos, lloramos porque esa persona que tanto amábamos ya no está. ¿Y cuál es la lección del principito? Que lo verdaderamente esencial es el tiempo que pasaste con la persona, es el tiempo que le dedicaste, es lo que verdaderamente importa. Lo último no tiene caso ni recordarlo. Cuando la persona ha fallecido, no está, lo que realmente te queda o lo que verdaderamente debe de quedarte son los momentos o el tiempo que tú le dedicaste, el amor que profesaste por ella. Y eso, pues llevado a la vida real, es un arma poderosísima para enfrentar la realidad. Y en ese momento el amigo del Principito, perdón, el amigo de Antoine de Saint-Exupéry, acaba de perder familiares, acaba de perderlo todo. Y es un hilo de esperanza, es una cuerda de esperanza para sacarte de ese lugar donde estás sumido, ¿no? Por eso es poderosísimo el Principito. Se dan cuenta que es un absurdo tratar de analizar esto cuando vamos en preescolar o primaria. No tendríamos, pues, la madurez para realmente interpretarlo de manera adecuada. Les sugiero, no es tarea, pero les va a servir muchísimo. El Principito, si lo releen, es más, tal vez sea más impactante para ustedes si escuchan el audiolibro del Principito. Acomódense a la voz que más melodiosa sea para ustedes. Para mí es la voz de un hombre y es creo que argentino, chileno por el tono que narra el Principito y lo hace, vaya, también que emociona realmente. Entonces ojalá que lo puedan en algún momento releer y van a ver que van a tener una percepción diferente cuando lo leyeron por primera vez, ahora que tienen esta edad. Es más, si lo leyeron estando, por ejemplo, en primero de secundaria, léanlo ahorita y van a ver que ya hay una apreciación y una percepción diferente nada más en esos 3 años que han pasado. Entonces, bueno, ese es el Principito. Y la otra de acá, pues el Mago de Oz, ¿no? Ya saben la historia de Dorita, Doris o como le quieran llamar, la historia de estos personajes que, bueno, que seguramente o han visto la película o han leído el cuento o se los han contado, pues el hombre de hojalata, el león, el espantapájaros. La historia, bueno, se resume en Dorita o Doris, que está con su perro, que me parece que se llama Totó, o Toto, no Totó, y viene un tornado y los alza y se los lleva y de repente los coloca o los pone como en otro mundo, y entonces deciden o piden la ayuda del mago de Oz para tratar de regresar a su mundo, y en esa búsqueda se le van incorporando estos personajes. El primero de ellos es el espantapájaros, que él también tiene un deseo, y ese deseo es de tener un cerebro, y por eso las características del personaje un tanto así alocadas, ¿no? Porque justamente requería un cerebro. También se le une el hombre de hojalata, ¿no? Que era una persona que quería ser sensible, que quería tener un corazón. En el trayecto también en búsqueda del mago de Oz para que le regrese a Doris o a Dorita a su casa y que le pueda otorgar esos deseos al espantapájaros y al hombre de hojalata,
pues también se les une el león, que por cierto en un primer momento se asusta cuando ve a Totoy que le ladra porque es un león muy cobarde, a pesar de ser el rey de la selva, es muy miedoso y él sabe que necesita ser valiente y entonces su deseo es la valentía, el valor y también se une a ellos en esa búsqueda del mago de Oz, ¿no? Y sobre eso trata o versa el cuento, ¿no? Y que les piden que tienen que derrotar a una bruja y que una vez que la logren derrotar, entonces todos esos deseos les serán devueltos, entonces de manera casual, casi casual, pues la logran derrotar y entonces cada uno de los deseos de esos tres personajes que ven ahí se cumplen y Doris pues ve que con ella no pasa nada y de repente, bueno, va cayendo un precipicio y bueno, cuando recuerda una de las palabras que les habían dicho ellos, ¿no? Que siempre recuerda el lugar donde quieres estar y justamente piensa eso cuando va cayendo al precipicio porque se ha caído su perro y ella tratando de alcanzar a su perro pues también cae, ¿no? Y bueno, y de repente despierta y está en su cama, ¿no? Que todo fue como una especie de sueño. Por eso es el cuento, es un sueño, el cuento de Mago de Oz, que es uno de los cuentos, bueno, pues más influyentes, ¿no? Y bueno, esos son los tres cuentos más representativos que pues yo les podía hablar acerca del cuento. Si alguien en la próxima clase quiere hacer una narrativa entre 3 minutos, máximo 5, pero ya sería una exageración, pues lo puede hacer. Y bueno, tendría participación y puede ir de 0 a 5 puntos, como depende de cómo lo hagamos, ¿no? Si alguien quisiera, pues ahí me avisa y le podemos abrir un espacio. Las actividades del día de hoy, que es la sesión número 6, es los esquemas para explicar el cuento y bueno, las notas que se tomen al respecto. Pues ya tenemos ahí a alguien que quiere un espacio, que es Grisel, con gusto, ahí tenemos entre 3 y 5 minutos. Mariana Domínguez también. Y bueno, Luisa también. Y bueno, yo creo que hasta ahí para que nos dé tiempo. Esos tres, Mariana, Luisa y Grisel. En el caso de Luisa, que quieres el Principito, que es un compendio de cuentos, ahí agarrarías un pasaje nada más para que pueda dar tiempo. Porque si no, el Principito pues nos llevaría prácticamente no una clase, sino muchas clases, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante con respecto a el tema que es el cuento. Y ahora nos vamos a analizar el cuento que yo narré. Generalmente decimos el cuento que yo conté, pero debido a la clase de literatura, ahora ya sabemos que se dice narrar, porque es la interpretación oral de un cuento, de un mito, de una fábula, de una leyenda, ¿no? Ya sabemos que se dice narrar y no tanto contar. Y el contar se desprende del cuento, ¿no? Siempre decimos, te voy a contar un cuento. No, se debe decir correctamente, te voy a narrar un cuento, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos a hacer ese análisis. Primero, bueno, también recordarles que hay una pequeña actividad en el libro. Es una lectura que está en la página 21 y tres preguntas, me parece que son tres preguntas respecto a la lectura. Es un extracto de La mecánica del corazón. Está en el libro entre la página 21 y 22. Eso también como actividad de clase, junto con el esquema y las notas. Pero también algo que nos faltó el día de ayer, que por falta de tiempo después de la narración no lo hicimos, pero me regreso rápidamente. Lo pueden poner en la sesión de hoy, ¿eh? No tiene que estar en el espacio de la sesión anterior. Recordamos esto, vean, fue un sueño. Recordamos la narrativa, recordamos sobre todo el final, recordamos cómo el epitafio fue borrado y puesto lo que verdaderamente hacían las personas que estaban ahí muertas, que generalmente siempre ponemos cosas bonitas para recordarlos, pero bueno, escribían la trágica verdad, ¿no? La maldita verdad, ¿no? Lo que realmente habían hecho y no tanto lo que los familiares ponían, que muchas veces es incierto, pero que bueno, queremos poner eso para recordarlos como buenas personas, aunque no lo hayan sido. Y recordamos entonces el autor, que es Guy de Maupassant. El contexto fue Francia, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, después del año 1850. Los personajes nada más son dos, él y ella, son los protagonistas, y un personaje incidental. Ni siquiera llega a ser secundario, nada más es Jack Sullivan, que es el primer esqueleto o el primer espectro que él ve, donde está sentado y que se rompe la tumba. Esa tumba tenía por nombre, aquí yace Jack Sullivan, que tenía 51 años. Es el primer espectro que ve y por eso se rescata este nombre. Analizando el cuento, vamos a tratar de responder estas preguntas. Primero, ¿cómo es el inicio? Y si quieren, abajo de lo que tienen escrito, ponemos fue un sueño y vamos a mencionar las partes. Pueden hacer aportes algunos de ustedes y tomado como participación.
En el caso del inicio, recuérdense que el inicio dentro de la narrativa, ¿en qué consiste? Contexto. Yo hablé y dije que Francia, otoño, una noche fría y lluviosa, dos enamorados, él y ella, ¿sí? Para Mariana Domínguez que puso eso, bueno, ahí está, dos enamorados, sí, él y ella, hablando del contexto. Una casa, la ciudad, también hablamos acerca del cementerio, es parte de todo el contexto. El tipo de narrador, yo lo conté en tercera persona, porque soy narrador, pero el cuento original está hecho en primera persona. Es decir, ¿quién lo cuenta? Él, que por cierto no tiene nombre, nunca se menciona su nombre. Entonces poner ahí, el cuento original está escrito en primera persona, es decir, lo cuenta él cuenta su historia, aunque yo lo conté en tercera persona, obviamente, ¿no? Los personajes, los protagonistas, dos, él y ella. Y hay un personaje incidental, incidental con C. Incidental significa que es un personaje no trascendente. Ni siquiera podríamos decir que un personaje secundario. ¿Y cuál es el nombre de ese personaje? Está escrito aquí. Jack Sullivan. Esto de acá, aquí está cómo se escribe. Nos regresamos al análisis de acá. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar acerca de cuál es el nudo? ¿Cuál es el tema principal? ¿Sobre qué versa? ¿Cuál es el problema de la historia? ¿En qué está basado el nudo? Dice también por ahí Grisel que dentro del contexto hablar acerca del Mediterráneo, perdón, del Mediterráneo, del cementerio, que bueno, por cierto era así como que un lugar tenebroso, con neblina, un tanto misterioso, ¿sí? Entonces, habíamos dicho cuál es el nudo, cuál es el conflicto principal. Por ahí ponen que ella enferma, sí, es la muerte trágica de ella, debido a que se moja en una fría noche lluviosa y enferma de pulmonía y que la pulmonía termina matándola. Ese es el nudo, pues, sobre eso gira la historia. Es una historia de muerte, como dice Mariana, pues se oye muy trágico, pero sí, es una historia que versa sobre la muerte. También en el desenlace, que es otra parte del cuento, pues ahí podemos hablar que es un momento de estupor. Se enteran de la trágica verdad, de la maldita verdad, que es que ella murió por serle infiel. Ella murió debido o como consecuencia de que esa noche prefirió incluso mojarse en una fría noche de otoño en París con tal de disfrutar un tiempo con su amante. Y la consecuencia de ese acto, bueno, es que ella se enferma y termina muriendo. Ok, quien dice que se fue a internet, la clase acuérdense que está en YouTube, puede ser. También por ahí ponen que es el karma, bueno, si quieres decirlo así, inmediato, ¿no? En el caso de pues los párrafos, como no, como fue de tradición oral, pues no se puede apreciar realmente los párrafos o las partes en cómo están divididos, pero ya saben que se divide de acuerdo a las ideas. En oralidad implica un breve silencio para volver a arrancar, equivale el tiempo suficiente como si fuera punto y aparte. Y bueno, la hicimos bajo el género de cuento y es el género narrativo. Y bueno, eso es lo más importante de la parte esta de el cuento y lo que rescatamos de novela. Buen fin de semana, que estén bien, nos estamos viendo, disfruten, descansen.